Corría el año 1536 cuando el conquistador español Sebastián de Belalcázar, el mismo que fundaría Popayán y Quito, llegó a este valle fértil regado por el río Cauca. Pero la historia oficial fija la fundación de la ciudad el 25 de julio de 1536. Su nombre completo es Santiago de Cali, esto en honor al apóstol Santiago y a los indígenas calima, una de las culturas precolombinas más sofisticadas de lo que hoy es Colombia, famosa por su orfebrería en oro. Cuando los españoles llegaron, el valle ya era habitado por grupos como los gorrones, los lilíes y los jamundíes. Durante los primeros siglos coloniales, Cali fue una ciudad modesta, eclipsada por Popayán, que era la capital administrativa y el centro intelectual de la región. El eje del poder económico giraba alrededor de la minería de oro en el Pacífico, y Cali cumplía el papel de ciudad de paso, de bodega, de mercado. Pero hay algo que definió a Cali desde sus primeros siglos: su diversidad racial. Mientras Popayán construía una élite criolla conservadora y cerrada, Cali fue desde temprano un punto de encuentro entre españoles, indígenas y sobre todo africanos esclavizados traídos a trabajar en las haciendas y en minas del valle. Esa mezcla, que los historiadores llaman el sincretismo caleño, sería la semilla de todo lo que vendría después. Cali tuvo un protagonismo notable en la independencia de Colombia, el 3 de julio de 1810, antes incluso del famoso Grito de Independencia de Bogotá del 20 de julio. Cali declaró su autonomía del yugo español. Esta fecha, el 3 de julio de 1810, es considerada por los historiadores vallecaucanos como el primer grito de independencia del país, aunque el centralismo bogotano históricamente le ha restado visibilidad. Durante el siglo XIX, Cali vivió las guerras civiles que sacudieron a Colombia con especial crudeza. La ciudad cambió de manos varias veces entre liberales y conservadores, y fue precisamente en este periodo que se forjó la identidad política del Valle del Cauca, una región históricamente liberal, laica y comerciante en contraste con el conservadurismo andino de Bogotá y Medellín. Si el siglo XIX forjó el alma de Cali, el siglo XX la transformó físicamente, y el catalizador fue el ferrocarril. En 1915 llegó a Cali la línea ferroviaria que la conectaba con el puerto de Buenaventura en el Pacífico. Esto lo cambió todo. De repente, Cali dejó de ser una ciudad de paso para convertirse en el nodo comercial entre el interior del país y el océano. El café del eje cafetero, las importaciones europeas, los textiles, todo pasaba por Cali. En las décadas de 1930 y 1940 llegaron las grandes industrias, como por ejemplo Carvajal, la empresa de artes gráficas fundada en 1904 por Manuel Carvajal Valencia. Llegaron los ingenios azucareros, textileras, fábricas de alimentos. El Valle del Cauca se convirtió en la región más industrializada del país después de Antioquia. Y con la industria llegó la migración, campesinos del Pacífico, del Cauca y de Nariño. En 1971 Cali fue sede de los sextos Juegos Panamericanos. Fue un momento bisagra en la historia de la ciudad. Para recibirlos, la administración construyó infraestructura que aún hoy define el paisaje urbano. El Estadio Pascual Guerrero fue renovado. Se construyó la Villa Panamericana. Se modernizaron avenidas y parques. Pero más importante que la infraestructura fue el impacto cultural. Esos juegos le mostraron a Cali que podía ser sede de eventos internacionales de primer nivel. Despertaron un orgullo cívico enorme. Y en plena celebración, la salsa, que llevaba años cocinándose en los barrios populares, explotó ante los ojos del mundo. La historia de la salsa en Cali no empieza en Nueva York ni en Puerto Rico, aunque ahí naciera el género. Empieza en los barrios del oriente caleño, Agua Blanca, Saavedra Galindo, El Guabal, entre los años 50 y 60. Cuando los trabajadores afrodescendientes empezaron a bailar los sones cubanos y el mambo con un estilo propio, más rápido, más en el pie, con menos movimiento de caderas y más trabajo de pies. Eso que hoy se llama estilo caleño o salsa caleña
No fue una decisión artística consciente, fue una adaptación orgánica. Cuentan los viejos bailarines que el ritmo acelerado nació porque en los pequeños salones populares no había espacio para los giros y la apertura de brazos del estilo cubano o neoyorquino. Entonces los caleños bajaron la danza al piso y la concentraron en las piernas. Figuras como Richie Ray y Bobby Cruz, Joe Arroyo, la Fania All Stars eran los dioses de esas noches. Pero Cali también produjo sus propias leyendas. Grupo Nietzsche, fundado por Jairo Varela en 1979, se convirtió en uno de los emblemas de la salsa colombiana. Canciones como Cali Pachanguero, Una Aventura, Buenaventura y Caney son himnos identitarios de una ciudad entera. Otro nombre imprescindible, Fruco y sus tesos, de Medellín, pero con un pie siempre en Cali, y la Orquesta Guayacán, fundada también en los años 80, que combinó la salsa con sonoridades del Pacífico. Y luego está, claro, la Feria de Cali. Cada 25 de diciembre, cuando el resto del país descansa, Cali despierta. La Feria de Cali, fundada en 1957, es el evento cultural más importante de la ciudad y uno de los festivales de salsa más grandes del planeta. Durante 6 días la ciudad entera es una pista de baile. El arte caleño es inigualable, no solo en la salsa. Destacan, por ejemplo, Jorge Isaacs, quien nació en Cali en 1837 y es el autor de la novela La María. Publicada en 1867, una de las novelas más importantes del romanticismo hispanoamericano, la historia de amor entre Efraín y María ambientada en las haciendas del Valle del Cauca. Fue un fenómeno continental, se tradujo a decenas de idiomas y emocionó a generaciones de lectores desde México hasta Argentina. Isaacs fue también político, militar y periodista, luchó en la guerra civil del lado liberal. Y aunque vivió una vida agitada y murió relativamente pobre en 1895, su legado literario es monumental. La región del Valle del Cauca rinde homenaje permanente a su figura. Si Jorge Isaacs es el padre de las letras vallecaucanas, Enrique Buenaventura es el padre del teatro colombiano moderno. Nacido en Cali en 1925, Enrique fundó el Teatro Experimental de Cali en 1955 y desarrolló la creación colectiva, un método teatral revolucionario en el que los actores son también creadores de texto dramático. Sus obras, La Maestra, Los Papeles del Infierno, En la Diestra de Dios Padre, son piezas del repertorio teatral latinoamericano. Enrique Buenaventura fue perseguido, censurado, acusado de subversivo por sus críticas sociales, pero siguió adelante, hasta que falleció en 2003 y dejó una escuela de teatro que influyó a toda una generación de dramaturgos colombianos y latinoamericanos. Por otra parte, ningún nombre genera más fascinación en la cultura caleña que el de Andrés Caicedo. Nacido en 1951, Caicedo fue escritor, cinéfilo obsesivo, fundador del Cineclub de Cali y uno de los narradores más originales de la literatura colombiana del siglo XX. Su novela Que viva la música, publicada póstumamente en 1977, es una radiografía brutal y poética de la juventud caleña en los años 70. La salsa, las fiestas, las adicciones, la clase media baja, la violencia soterrada. Es una novela que se lee de una sola vez por lo atrapante de su relato. Caicedo se quitó la vida el 4 de marzo de 1977, el mismo día en que recibió las primeras copias de su libro. Tenía 25 años. Ese gesto trágico lo convirtió en leyenda, en símbolo de toda una generación que sintió que el mundo no estaba hecho para ellos. Su figura sigue siendo culto en Cali y en toda Colombia. Finalmente, otra grande figura surgió en los años 70, a través de un fenómeno cinematográfico único en Colombia, el Grupo de Cali, liderado por Carlos Mayolo y Luis Ospina. Estos directores desarrollaron el concepto de la pornomiseria, una crítica a los documentales que explotaban la pobreza para el consumo internacional. Su cortometraje Agarrando Pueblo es considerada una de las joyas del cine latinoamericano. Mayolo también dirigió Carne de tu carne y La mansión de Araucaima, dos obras de terror con profundas raíces en la cultura vallecaucana. Ospina siguió documentando Cali durante décadas. Su trabajo, junto con el de Mayolo, puso a Cali en el mapa del cine de autor latinoamericano.
Toda ciudad grande tiene contradicciones, Cali no es la excepción. La primera es que Cali es una ciudad profundamente desigual. Al occidente, los barrios de clase alta como Ciudad Jardín, El Peñón y Pance. Al oriente, Agua Blanca, uno de los territorios con mayores índices de pobreza y violencia urbana. Esta división no es solo geográfica, tiene raíces históricas en la segregación racial y económica que acompañó las migraciones del siglo XX. Durante décadas, la inversión pública, la infraestructura y las oportunidades han sido distribuidas de manera inequitativa. Esta es quizás la deuda histórica más grande de la ciudad. Otro evento reciente fue el estallido social en mayo de 2021. Cali fue el epicentro del paro nacional más intenso que ha vivido Colombia en décadas. Las protestas que inicialmente surgieron contra una reforma tributaria se convirtieron en un estallido de rabia social acumulada. Cali vivió bloqueos de vías, enfrentamientos y situaciones de gran tensión. Muchos hechos perpetrados por la autoridad en este periodo aún siguen sin respuesta, y Cali sigue exigiendo ser escuchada. Más en el pasado no se puede hablar de Cali en los años 80 y 90 sin mencionar el Cartel de Cali. Liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y por Elmer Pacho Herrera, en su momento de mayor poder, el Cartel de Cali controló entre el 70 y el 80% del mercado global de sustancias ilícitas. Según estimaciones de organismos internacionales, a diferencia del Cartel de Medellín, el de Cali operó durante años con un perfil más bajo, infiltrando instituciones, financiando campañas políticas y manteniendo relaciones con sectores del establecimiento. Su captura a mediados de los 90 fue presentada como un triunfo del Estado colombiano, pero también reveló la profunda corrupción institucional que se había construido. La herencia de este periodo es ambigua y dolorosa. Dejó dinero lavado en sectores de la economía, barrios estigmatizados y familias rotas. A pesar de sus contradicciones, o quizás gracias a ellas, Cali es hoy una ciudad en plena transformación. El sistema de transporte masivo mío, aunque con problemas operativos bien conocidos, cambió la movilidad de miles de caleños. El teleférico de Siloé conectó una de las comunas más alejadas con el resto de la ciudad. El barrio San Antonio sigue siendo un tesoro de arquitectura republicana y bohemia. Y el Museo de la Tertulia continúa siendo uno de los museos de arte modernos más importantes de Colombia. La gastronomía caleña ha vivido un renacimiento notable, llevando el pan de bono, el chontaduro, el champús, la lulada y el cholao a conversaciones globales. En deportes, Cali es la ciudad colombiana con más tradición olímpica. Sus clubes de atletismo, levantamiento de pesas y boxeo han producido medallistas olímpicos en múltiples ediciones. El América de Cali y el Deportivo Cali son dos de los equipos de fútbol más amados y más enfrentados del país, en una rivalidad que va más allá del deporte y toca fibras de identidad de clase y barrio. Cali es muchas ciudades en una, y solo nos queda desear que nos siga brindando más temas positivos del cual hablarle.